Hola, ¿qué tal? Soy su servidor y amigo Luis Ángel Sánchez Albarrán. ¿Cómo te sientes hoy? Quiero con esta serie de podcast denominada Camino al Éxito contribuir con un granito de arena a combatir el estrés, el miedo y demás sensaciones desagradables provocadas por la pandemia del COVID-19. Este podcast, Camino al Éxito, es una propuesta basada en la experiencia personal que cambió mi vida. Una propuesta de hábitos sanos y productivos, la práctica de las virtudes y sus efectos. Pero antes de iniciar el tema de hoy, que es el de la humildad, haré una síntesis sobre la tolerancia, la paciencia, la prudencia, la sensatez, discernimiento y optimismo. Trato estos valores de manera conjunta porque creo que tienen una íntima relación. Me atrevo a pensar que su relación es simbiótica. Es decir, no se puede concebir una sin tener al menos una parte, un ingrediente de otra. Veamos, la tolerancia es la actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. Por su parte, la sensatez es la cualidad que tienen las personas que muestran buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Y, finalmente, la prudencia es el pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. La cautela podríamos decir que también entra en esta prudencia porque habla de cuidado, de precaución con la que se actúa. Hay tanta relación que pueden utilizarse estos términos en ciertas circunstancias de manera análoga. Sin embargo, me atrevería a pensar que el género de todos estos valores es la prudencia y sus especies son la cautela, la tolerancia, la sensatez. Un término que pudiera equipararse a la prudencia es ni más ni menos que el discernimiento. Discernimiento, entendido este como un juicio por cuyo medio o por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas de un mismo asunto o situación específica, criterio o capacidad de distinguir los elementos que están implicados en un problema, es decir, en una cuestión, cómo se relacionan entre sí, cómo se afectan los unos a los otros. Esta virtud es la que va a resolver de manera asertiva un problema. Se dice que esta virtud debe ir precedida y acompañada por la revelación. Una vez hecha la síntesis, entremos al tema de hoy. Entremos al estudio, al menos presentación de lo que es la humildad. El término humildad proviene del latín humilitas, que significa pegado a la tierra. Es una virtud moral contraria a la soberbia que posee el ser humano en reconocer sus debilidades,
cualidades y capacidades y aprovecharlas para obrar en bien de los demás sin decirlo, sin cantarlo, sin hacer demasiada publicidad sobre lo que he hecho. Para no entrar en mayores definiciones, pasemos de manera automática a la praxis, es decir, a la práctica. La humildad es indudablemente un valor sumamente discutible porque, como vamos a ver en la cuestión o preguntas que se hacen, hay personas que les gusta ser soberbias, que se sienten bien tomando ese tipo de actitudes. Espero que no caigamos en este tipo de debates que me parecen inútiles, porque lo fundamental es, desde mi perspectiva, realizar un cambio de vida. Comencemos, como todo método científico, por la observación. ¿Cómo nos vemos? Es decir, hagamos el siguiente ejercicio. Preguntémonos a nosotros mismos, ¿cómo me veo? Otra pregunta, con toda sinceridad debo contestarla. ¿Me veo arrogante? ¿Me veo soberbio? ¿Me veo altivo o altiva? Y la última, ¿me gusta cómo me veo? Es decir, con altivez, con soberbia, con arrogancia. Si la respuesta es afirmativa a la última, es decir, me gusta tal como me veo, debo decir que sugiero que ya no sigas oyendo o viendo este podcast, porque un aspecto sustantivo para cambiar es estar inconforme con mi estado y, por otra parte, es estar convencido de que mi actitud actual no es la que me va a llevar a una mejor calidad de vida. Es decir, creo que lo que hago y cómo me veo me cae bien y me siento bien. No tiene sentido buscar un cambio. Y esta actitud, conforme a ese estado y mi cosmovisión, me permite estar satisfecho con mi actual forma de estar, de sentir y actuar. Entonces, repito, no creo que pueda interesarte cómo cambiar, porque, insisto, estás conforme con tu actitud. Por el contrario, si consideras que ser humilde es la condición auténticamente humana al tener una clara visión de lo que somos como seres humanos, como una especie de seres vivos que debemos sintonizar en la misma frecuencia del universo. Entonces, si te interesa ser humilde y bajo esta premisa, debo satisfacer las siguientes cuestiones o preguntas. ¿Me veo humilde? Esto es, en una conversación le doy importancia y por eso pongo atención a lo que dicen los demás. O bien, interrumpo porque pienso que están equivocados o simplemente quiero ser escuchado. No me interesa lo que dicen los demás. Quiero que me escuchen a mí. ¿Cómo veo a los demás? ¿Critico su forma de vestir o su forma de comportarse? ¿Busco de alguna manera algún defecto en ellos o alguna equivocación? Ahora, otra pregunta. ¿Cómo creo que me ven los demás en cuanto a mi actitud? ¿Qué piensan? Me importa saber si los demás critican mi actitud.
Si me interesa saber la opinión de los demás en cuanto a mi comportamiento, creo que estoy cerca de ser humilde. ¿Me gusta ser alabado por los demás? Si la respuesta es afirmativa, por el contrario, estoy lejos de ser humilde. Si evitas que hablen bien, entonces te acercarás a la humildad. Es decir, si te alaban, se expresan bien de ti y tú tratas de evadir esa alabanza, repito, estás cerca de la humildad. ¿Te gusta? Otra pregunta. ¿Te gusta contar tus éxitos, viajes o adquisiciones? Si la respuesta es afirmativa, entonces también estás alejado de la humildad. Otra más. ¿Te gusta la discreción en tus pláticas telefónicas, forma de vestir y no llamar la atención de los demás diciendo lo que regalas o las ayudas que prestas? Entonces, si eres discreto, como lo acabamos de señalar, te vas acercando ciertamente a esta conducta virtuosa que llamamos humildad. Los invito a que sigan viendo o escuchando estos podcasts que seguramente servirán para mejorar su calidad de vida. Y hasta aquí por el día de hoy, dándoles las gracias por el favor de su atención a este podcast. Hasta la próxima. ¡Ánimo! Si yo pude, seguramente usted también logrará el éxito y mucho mejor.